Muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Damos inicio a nuestro encuentro sincrónico, sesión en línea, referente a la actividad de aprendizaje 2. Muy bien. Es muy importante, antes de iniciar en materia, antes de entrar en materia, reconocer, recordar, tener en cuenta unas normas de comportamiento. Vamos a mantener los micrófonos apagados, solo se encenderán para dudas o inquietudes durante la sesión si es demasiadamente indispensable y al final cada uno pedirá la palabra en forma ordenada. Respetar las opiniones de los demás, respetar nuestro encuentro, nuestro espacio sincrónico, porque recuerden que esta grabación va a ser de gran utilidad tanto para ustedes como para los demás aprendices que no logran conectarse a este espacio de sincronización. El objetivo de esta sesión en línea es orientar a los aprendices sobre las acciones técnicas a ejecutar para el adecuado desarrollo del proceso formativo en cuanto a la actividad de aprendizaje 2 del programa de formación, aplicación de normas tributarias para micro y pequeñas empresas. La metodología que vamos a ejecutar, que vamos a tener en cuenta es instalación de la sesión, se desarrollará la temática. Por último, realizaremos el recorrido a través de la plataforma Sayuna para que ustedes observen la ruta o el paso a paso o las diferentes acciones que deben utilizar para el adecuado cargue de cada una de las evidencias y todos aquellos espacios o secciones que debe tener en cuenta para seguir avanzando e interactuando en el proceso de formación. Al final, ya lo dijimos, habrá un espacio de interacción y formulación de inquietudes. Programa de formación, aplicación de normas tributarias en micro y pequeñas empresas del código o ficha 3220-128, que tuvo una fecha de inicio el 30 de abril, que tiene como fecha límite de recepción de actividades el 30 de mayo para cualquier tipo de evidencia y que tiene un cierre definitivo según gestión académica de Sofía Plus el 4 de junio. Estamos abordando la actividad de aprendizaje 2, que va comprendida entre el 10 de abril y el 19 de mayo. Esta actividad de aprendizaje 2, me permiten un momento que quiero verificar algo aquí. La actividad de aprendizaje 2 va comprendida entre el 10 de mayo y el 19 de mayo. 10 de mayo, vamos a corregir aquí. 10 de mayo, del 10 al 19. Pero que si mi aprendiz llegado el 19 no tuvo la oportunidad de realizar la evidencia, lo obtiene plazo para hacerlo hasta el 30 de mayo. Muy bien. Esta es la competencia que estamos abordando a lo largo del proceso formativo, tramitar requerimientos tributarios de acuerdo con procedimiento técnico. Y el resultado de aprendizaje 2 de esta actividad, establecer las responsabilidades tributarias de acuerdo con el tipo de empresa. La temática que vamos a abordar en el día de hoy, referente a la micro y pequeña empresa y su responsabilidad tributaria. Para que mi aprendiz apruebe esta actividad de aprendizaje, debe realizar una evidencia de desempeño que lleva por nombre Foro sobre Responsabilidades Tributarias. Ya dijimos que vamos a realizar un recorrido por Sayuna y por último la conclusión y las participaciones de quienes así lo deseen. Generalidades del programa de formación que siempre las repetimos y que hay que tener en cuenta. Evitar acumular actividades. No podemos esperar el 30 de mayo para cargar las evidencias. Lo puede hacer, pero no se debe hacer. ¿Por qué? Porque ese día ya hemos repetido varias veces que puede suceder, la plataforma no funciona, hay demasiada intermitencia, el fluido eléctrico se nos va o
un percance de tipo personal que nos vaya a impedir el cargue de la evidencia. Recordarles el compromiso que ustedes tienen como aprendizena. Recordar la utilización del cronograma y la guía de aprendizaje como recursos educativos básicos y fundamentales para el desarrollo del programa de formación. Recordarme a mí misma el compromiso que tengo como instructor virtual de este programa durante y después, si así se llegase a presentar. Recordar que esto es un programa de formación complementaria virtual que se trabaja 100% en el ambiente virtual del LMS Sayuda. Es muy importante reflexionar acerca de cuál es la importancia que amerita el conocimiento acerca de la aplicación de normas tributarias en micro y pequeñas empresas. Teniendo en cuenta que esta temática, esta norma, representa para la institución una herramienta o insumo necesario en materia de normatividad y desarrollo organizacional. Me permiten un momento que vamos a corregir aquí. Bien, muy bien. Ya sabemos que para ejecutar, para interactuar con el programa de formación, micro y pequeña empresa y su responsabilidad tributaria, el aprendiz debe hacerlo a través de la interfaz Sayuna, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? A través del link que vemos en la parte superior, sayuna.sena.edu.co, ingresando con sus credenciales de acceso, número de documento y contraseña. Los ejes temáticos que vamos a abordar en el día de hoy: responsabilidad tributaria, normatividad tributaria y otras disposiciones tributarias. Las normas de tipo tributario son demasiadamente importantes para el Estado colombiano. ¿Por qué? Porque hacen parte del recaudo de ingresos en Colombia. ¿Para qué? Esto con el fin y el propósito fundamental de solventar el gasto público de nuestro país. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo lo hace el Estado? A través de las instancias jurídicas, estatuto tributario, decreto único reglamentario y a través de las reformas tributarias que ejecuta o realiza el gobierno en turno. Entonces, se establecen los impuestos y las tarifas porcentuales a pagar por cada contribuyente según sea el caso. Muy bien. Continuamos entonces. Nuestro primer eje temático: responsabilidad tributaria. Las responsabilidades tributarias de las MIPYME están relacionadas entonces con los ingresos, ¿verdad? A través del impuesto que se aplica llamado industria y comercio. Se deducen del total de activos a través del impuesto de registro que se cancela en las cámaras de comercio. Se deduce esa responsabilidad tributaria o tributo a conceder al Estado a través de las utilidades o ganancias, dependiendo de la actividad económica del emprendedor. Estos impuestos se liquidan del resultado económico del año inmediatamente anterior. Es decir, yo liquidé en la fecha en que me lo exige el Estado, el año, yo tributé con base o liquidé el año inmediatamente anterior, que viene siendo el ejercicio contable del año 2024, lo declaro en el año 2025, el año inmediatamente anterior. Y también esas entidades
tienen otras responsabilidades tributarias, productos de formalizar nuevas empresas. Hace referencia a ¿qué? Al reporte de información exógena brindada a los organismos de control del orden nacional, la DIAN, y del orden municipal, las secretarías de Hacienda. En el decreto 957 del 5 de junio del 2019, expedido por el gobierno nacional, nace una nueva clasificación, ¿verdad?, relacionada con el sector económico al que pertenecen las empresas y relaciona nuevamente el total de ingresos producto del desarrollo de sus actividades ordinarias. Para efectos de reducción de cifras, ¿verdad?, nos basamos entonces en esto que nos están indicando aquí. Dice, ustedes van a encontrar aquí VT. ¿Qué son las VT? Son las unidades de valor tributario. Es la medida de valor establecida con el fin de simplificar los cálculos y obligaciones tributarias, así como el pago de otras rentas del Estado. Resulta que el valor de la VT en el 2025, una VT corresponde a 49.799 pesos. De allí entonces se deduce lo siguiente. Esta clasificación corresponde a, dependiendo el sector, las empresas son dependiendo el tamaño de la empresa, se puede lograr a constituir una microempresa, una pequeña, una mediana o una grande empresa. Y dependiendo del sector, podemos estar hablando de empresas que se dedican a la manufactura, empresas de servicio, empresas de comercio y otras actividades de comercio. Una microempresa de manufactura es aquella con menores o iguales VT a 23.563. De servicio es aquella menor o igual a 32.988. Una microempresa de comercio es aquella donde sus ingresos son menores o iguales a 44.769 VT. Una microempresa de otra actividad diferente a las mencionadas anteriormente, sus ingresos son menores o iguales a 23.563 pesos. Lo mismo sucederá con la pequeña, la mediana y la grande empresa, que allí tienen los datos y que ustedes lo pueden verificar, complementar, identificar en su material de formación, que lo encontramos en Sayuna, en el curso disponible para ello. Con relación a los regímenes tributarios que se aplican en Colombia, se debe identificar, conocer 3 de ellos: responsables de IVA, no responsable y régimen tributario especial. Pero ¿quiénes son los responsables del IVA? El IVA quiere decir impuesto al valor agregado. A este grupo van a pertenecer los contribuyentes, anteriormente se conocía como régimen común, ¿verdad? Pero que eso cambió con la expedición de la ley 1943 para llamarse responsable del impuesto a las ventas. ¿Quiénes pertenecen? Las personas jurídicas o empresas y las personas naturales que no cumplan con los requisitos consagrados en el artículo 437. Es decir, lo contrario a los que nos dicen que no son responsables del IVA. ¿Quiénes no son responsables del IVA? Las personas naturales que no son responsables del IVA
Es decir, que sí cumplen con las condiciones anteriormente mencionadas. Un aspecto muy importante a tener en cuenta de este régimen es que aquí se pueden comercializar productos y servicios grabados con el impuesto de IVA. Grabados con el impuesto de IVA. Al no superar los topes establecidos, son considerados no responsables del IVA. ¿Qué quiere decir? El hecho de que yo venda o preste un servicio, ¿verdad?, con IVA, pero que yo no supere el tope, porque es que tú perteneces a un régimen o no dependiendo de tus ingresos. Si mis ingresos no superan el tope, yo sigo siendo no responsable de IVA. Bien, muy bien. Y por último, tenemos entonces el régimen de tributación especial, que nos dice: pertenece a un grupo de personas que desarrollan su objeto social sin perseguir un lucro, un beneficio, un ingreso. ¿Quiénes se integran aquí? Especialmente las ESAL, tanto como las asociaciones, las fundaciones, las corporaciones, ¿verdad? Y todas esas que ejercen una actividad sin ánimo de lucro. Muy bien. Los impuestos. ¿Pero qué son los impuestos? Los impuestos son los tributos que se cancelan tanto por personas naturales como jurídicas aquí en el Estado. ¿Para qué? Para suplir las necesidades básicas o llamado gasto público, como lo mencionamos anteriormente. Entonces van a existir impuestos de tipo nacional, como el IVA, como el impuesto de renta y complementario, el impuesto al gravamen a los movimientos financieros, o conocido como 4 por mil. Impuestos de orden departamental, como el impuesto al consumo y el impuesto al registro. Impuestos de orden municipal, como el impuesto de industria y comercio, el predial, entre otros. Bien, también es muy importante identificar los elementos de un impuesto. Cuando nosotros estamos hablando de ¿cuáles son los elementos de un impuesto? Entonces son el sujeto activo, que vendría siendo el Estado; el sujeto pasivo, que es el contribuyente; el hecho generador, que es la acción de comprar y o vender un producto o prestar un servicio; la base gravable, que es el valor monetario al cual se le aplica la tasa establecida por el impuesto; y la tarifa, que es la cantidad porcentual que se debe aplicar a la base gravable. Continuamos entonces. ¿Cómo se clasifican los impuestos? Los impuestos se clasifican en directos e indirectos. Son impuestos directos porque se aplican sobre la renta, sobre el ingreso o patrimonio de ese contribuyente. Recaen de manera directa al sujeto pasivo, que es el contribuyente. Son impuestos indirectos porque se aplican a bienes y servicios mediante las transacciones realizadas por ese contribuyente. No recaen sobre la capacidad de pago del contribuyente, sino que recaen sobre el bien o el servicio a comprar. Bien, tipos de impuestos, ya dijimos: nacionales, departamentales y municipales. Vamos a mencionar algunos impuestos del orden nacional, como cuál: el impuesto de renta complementario, el IVA, la retención en la fuente, el impuesto al consumo. Y aquí usted va a mirar la descripción, es decir, a qué corresponde cada uno de ellos. Muy bien. Por otro lado, tenemos los impuestos del orden departamental y municipal. ¿Cuáles son? Ya los dijimos: el ICA, el impuesto predial, el impuesto vehicular. Por ejemplo, ¿qué es el ICA? También conocido como impuesto de industria y comercio. Es un tributo municipal para el desempeño de funciones industriales, comerciales o de servicios creadas en cada municipio.
Por eso es un impuesto local, municipal. Muy bien. Tipos de impuestos. Todo contribuyente debe declarar o pagar impuestos nacionales, ¿verdad? Y que debe realizarlo en los documentos asignados para ello y en las fechas establecidas para ello. Las MIPYME, las microempresas, deben analizar todas y cada una de sus responsabilidades que adquieren al formalizarse, al constituirse, y que para ello se recomienda conocer el tema normativo, buscar asesoría. ¿Para qué? Para evitar precisamente multas y sanciones. Recordemos que el desconocimiento de la ley no exime al ente, a ese contribuyente, a ese individuo, no lo exime de multas y sanciones. Entonces aquí vamos a mirar los formularios que actualmente tiene vigente la DIAN para su respectivo diligenciamiento. Empecemos entonces. Tenemos aquí en esta tabla, ¿verdad? En este cuadro, los formatos. El formato con una numeración, el nombre del formato y la normatividad que lo rige. Para empezar, tenemos por ejemplo el formato 110, que es la declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas, no residentes y sucesiones ilíquidas, de causantes no residentes o de ingresos y patrimonios para entidades obligadas a declarar, ¿verdad? La normatividad que lo rige es la resolución 011 del 2021. Entonces usted, si se encuentra vinculado con este tipo de proceso jurídico, ¿verdad? Debe buscar, asesorarse, mirar la resolución y mirar qué le toca declarar ante la DIAN. Lo mismo para la declaración informática de precios de transferencia, la declaración anual de activos en el exterior. Mire, esta es la resolución que lo rige, el recibo electrónico del simple y otros formatos que usted debe tener en cuenta. El nombre, identificar la norma que lo cobija y de esta manera evitar multas y sanciones. Mire, el impuesto número 300, que es la declaración del impuesto sobre las ventas, el IVA. Sucede que la normatividad que lo rige es la resolución 00019 de marzo 10 del 2020. En su material de formación, en su componente formativo, usted puede verificar todos esos tipos de formato. En cuanto a los impuestos de orden departamental y municipal, cabe resaltar que la forma, los formatos, los calendarios tributarios, entre otros aspectos que se deben tener en cuenta para cumplir con estos compromisos tributarios. Es decir, usted va a un municipio y quiere formalizar una microempresa, u otra. Usted debe acercarse a la alcaldía de ese municipio, de ese ente territorial, ir a la Secretaría de Hacienda, ir a la Secretaría de Planeación, Hacienda, ¿verdad? Y que le indiquen qué impuestos tiene tasados el municipio y dónde los debe cancelar, cómo los debe cancelar y en qué fecha debe hacerlo. Muy bien. Condiciones de liquidación. Actualmente en Colombia los impuestos se presentan y se cancelan mediante una autodeclaración. Para el caso del impuesto de renta y complementario, la DIAN es la encargada de verificar la liquidación. ¿Quiénes? ¿Quiénes declaran? Las personas naturales,
los trabajadores por cuenta propia, los empleados, los prestadores de servicio, entre otros, con base en los reportes de información exógena que realizan las personas jurídicas durante los primeros meses del año. La DIAN está enviando a los contribuyentes una información provisional para que esta información sea tenida en cuenta a la hora de presentar sus autodeclaraciones. Adicionalmente a ello, la DIAN, al obtener la información exógena de esos contribuyentes que están obligados a hacerlo, ¿verdad? La DIAN puede objetar datos como qué, como ingresos, como costos o como gastos de esas autodeclaraciones que realizan los contribuyentes. No solo objetarlos, puede también, si así lo considera, iniciar procesos de investigación administrativa, ¿verdad? Que es lo que no queremos pasar por ello. Muy bien. Por otro lado, obligaciones. Son muchas las obligaciones o responsabilidades que asume una MIPYME, ¿verdad? Al interior de la compañía, dependiendo de tipo tributario, responsabilidades ante tercero, sea el Estado, sean los proveedores, sean los clientes o sean los empleados. Vamos a mirar 3 responsabilidades tributarias básicas y fundamentales a tener en cuenta. Entonces, tenemos las obligaciones que tiene con los socios o accionistas según el tipo de empresa. ¿Cuáles? Realizar la asamblea de socios cuando sea necesario, es anual. Registrar los estados financieros en la Cámara de Comercio a más tardar el 31 de marzo. Las asambleas son también a más tardar el 31 de marzo. Renovar la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio correspondiente a más tardar el 31 de marzo. Muy bien. Otras obligaciones o responsabilidades tributarias. Tenemos de tipo tributario, declarar y pagar de manera oportuna, según sea el caso, las declaraciones tributarias a que diera lugar. ¿Cuáles? Las de renta, las de IVA, las de industria y comercio o la que le competa. Presentar la información exigida de índole tributario a la DIAN en los formatos correspondientes y a través de medios magnéticos. Ya nosotros estuvimos hablando de los formatos. Y otra obligación tributaria que tiene la empresa, obligaciones laborales. Pero obligaciones laborales, sí. Liquidar y realizar los pagos a los empleados por medio de la nómina electrónica, ¿verdad? Realizar los pagos correspondientes por cada uno de los empleados al sistema de seguridad social en Colombia, ¿verdad? Entonces esas son las obligaciones de tipo tributario que se ejerce, que tiene la compañía en su interior. Muy bien. Contenido de las liquidaciones. Definir un estándar de lo que contiene las liquidaciones, ¿verdad? Tributarias de las MIPYMES es bastante complicadito. Vamos a detallar aquí las que se deben tener en cuenta a nivel general, la información más común y la que es solicitada en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Vamos a visualizar entonces. El otro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Sucede aquí. ¿Cómo nosotros vamos a soportar los activos en las declaraciones? Nosotros vamos a soportar los activos, ¿verdad? Como un compromiso tributario de nuestra empresa. Pero para ello debemos contar con el documento idóneo para determinar la propiedad del bien.
Certificado de inversiones. Yo soporto la compra de un activo ¿cómo? Con un certificado de inversiones, con la factura de compra del activo, con un extracto bancario, con un recibo de pago del bien adquirido, con un recibo de pago del impuesto de vehículo de propiedad de la empresa en caso de que sea un automóvil, con un certificado de avalúo técnico o con un anexo, con anexos de la declaración presentada en el año inmediatamente anterior. De esa manera yo soporto los activos. Muy bien. ¿Cómo soporto los pasivos? En una declaración. Entonces los pasivos que se detallan en las declaraciones, ¿verdad? Debemos tenerlos soportados. Por ejemplo, si se tienen unos créditos bancarios con una entidad financiera, entonces se debe tener como soporte el extracto bancario, ¿verdad? Donde muestre los saldos de ese crédito y las consignaciones que usted está realizando para cancelarlo y la consignación que usted hizo, la consignación que le hicieron, la transferencia que le hicieron del total del desembolso del crédito. Muy bien. Continuamos entonces. Tenemos la manera de cómo soportar los ingresos. Entonces resulta que los ingresos es pues lo menos complicado, porque es a lo que nosotros pues evadimos un poco, ¿verdad? Lo ideal es contar con las facturas de venta, los contratos que dieron origen a esos ingresos y demás documentos que nos permitan demostrar el origen de nuestros recursos, el origen lícito de nuestros recursos. Entonces, por otro lado, tenemos aquí cómo vamos a soportar ¿qué me pasó aquí? No sé qué pasó aquí. Ya estoy casi. La imagen quedó por un lado. Bien. ¿Cómo vamos a soportar? Ay, no sé qué pasó acá. Bien, vamos a irnos atrás. Entonces, mire, ¿cómo vamos a soportar el gasto? Los costos. Es algo algo súper fundamental en la DIAN, ¿verdad? ¿Cómo vamos a soportar el gasto, los costos? Entonces, mire, en los costos y gastos que va a expresar la compañía, que va a soportar, es donde la DIAN es muy exigente y por consiguiente, esos valores deben estar claramente soportados con una factura. O para el caso que la proveedora que venda el producto o servicio no está obligado a facturar, allí procede el documento equivalente soporte. Yo no facturo electrónicamente, pero yo tengo un soporte como factura. Y que el estatuto tributario en su artículo 771 del numeral 2, allí señalan los requisitos que debe cumplir la factura para que proceda legalmente como costo o gasto físicamente. Muy bien. Seguimos entonces. Normatividad tributaria. Cuando se habla de normatividad tributaria, ¿verdad? Se hace referencia a las reglas establecidas para el manejo de los tributos en Colombia. ¿De dónde provienen estas normas? De la Constitución Nacional. ¿Cuáles? Las leyes, las ordenanzas, los decretos y las demás disposiciones que en materia dispongan los encargados de dictar estas directrices, ¿verdad? Actualmente, el compendio jurídico más importante que regula los tributos en Colombia son el Estatuto Tributario, el Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016 y las demás normas
que puedan resultar en materia. El estatuto tributario. El estatuto tributario está compuesto por un título y unos libros, ¿verdad? Por un título y unos libros. Entonces, título preliminar y que el libro 1 corresponde a todo lo que tiene que ver con el impuesto de renta y complementario. El libro 2 a la retención en la fuente. El libro 3 a los impuestos sobre la renta. El libro 4, por su parte, tiene que ver con todo lo que corresponde al impuesto de timbre nacional. El libro 5 le corresponde el procedimiento tributario. En el libro 6 vamos a encontrar el gravamen a los movimientos financieros. Y en el libro 7 vamos a encontrar el artículo 882, los artículos del 882 al 898 del EC y del CHC. Muy bien. Seguimos entonces. Decreto único reglamentario. Este decreto nace con la necesidad de racionalizar y simplificar el ordenamiento jurídico tributario en busca de la eficiencia económica del recaudo de impuestos en nuestro país. Entonces se creó el cuerpo o compendio normativo en donde vamos a mirar, donde se establecen las reglamentaciones vigentes, con el propósito de obtener un mejor entendimiento y conseguir un mejor conocimiento para que todos aquellos involucrados, los actores involucrados del sistema fiscal colombiano, así lo entiendan, así lo interpretan, así lo captan, así lo manipulan y ponen en contexto y ponen a ejercer, ¿verdad?, cada uno de este decreto único reglamentario. Bien, otras normas del orden nacional y municipal. Adicionalmente al estatuto tributario, ¿verdad?, y el decreto único reglamentario, también se debe estar informado de otros compromisos fiscales que son un poco más específicos y que para cada sector de la economía o que para cada caso en particular, de igual manera son de carácter obligatorio para ese contribuyente. Por ejemplo, el del orden nacional nos encontramos con el tributo o la declaración de la renta de los activos en el exterior. Esta declaración debe hacerse cada año por parte de esas personas naturales o jurídicas que poseen activos fuera del territorio nacional y que esta responsabilidad tributaria está consagrada en el artículo 42 de la Ley 1739 del 2014. También los tenemos de orden departamental y municipal, ¿verdad?, como el impuesto de industria y comercio, que en la práctica está determinado por cada municipio y que este va a crear sus propias tarifas. En este sentido, la micro y pequeña empresa deben indagar en cada territorio, como yo lo mencioné anteriormente, donde pretenda realizar o comercializar o ejercer su actividad económica. Otras disposiciones tributarias. El sistema tributario es la estructura legal en materia que rige el Estado y los demás actores del universo fiscal. ¿Por qué o para qué? Como un mecanismo de control. Y que la información sea más fácil y que esa información la maneje la DIAN y que sea más difícil de incurrir en la evasión de impuestos. Y que paulatinamente el Estado se ha dado la tarea de que el contribuyente entienda la importancia de formalizar negocios, porque tiene más ventajas que desventajas. Y que ya sabemos que ser informal no está eximiendo al contribuyente de ser declarante, ¿verdad? ¿Cuáles son esos beneficios? Acceder a auxilios por parte del gobierno.
puede acceder a convenios, puede participar en licitaciones, se enlaza, se conoce, ¿verdad? Interviene entonces allí el sector privado y que este sector privado muestra a esas empresas, a esas MIPYMES, ¿verdad? Pero que está legalmente constituida, un abanico de posibilidades de clientes potenciales para ese negocio. Y es allí donde esa MIPYME va a adquirir o va a fortalecer de manera gradual su goodwill. Impuestos nacionales y tarifas. Bueno, entonces mire, algunos de ellos, ya dijimos, por ejemplo, el de renta, la tarifa es del 31%, y en zona franca de 20%. Tributos de dividendo, el impuesto, la tarifa es del 10%. De ganancias ocasionales del 10%, y así sucesivamente podemos encontrar el nombre del impuesto con su respectiva tarifa. Impuestos territoriales con sus respectivas tarifas, ¿como cuáles? Muy bien. Entonces tenemos el impuesto, vamos a extender aquí, pero no tanto. Tenemos el impuesto de industria y comercio, que oscila entre 0,2 y 1% de los ingresos. El impuesto predial, el impuesto de registro, que oscila entre el 0,1 al 1% del total. Bien, evidencias. La evidencia, porque es una sola, que mi aprendiz debe realizar, es la participación de un foro calificable que se llama Foro sobre Responsabilidades Tributarias. Mire que aquí le indica cómo hacerlo, pero yo lo voy a disponer, lo vamos a visualizar desde Desayuna. Bien, dudas, comentarios, inquietudes para el final del recorrido de la plataforma Desayuna. Gracias por pues gracias por haber permitido esta presentación. Bien, entonces yo voy a dejar de presentar y voy a presentar entonces a Sayuna. Voy a presentar la interfaz o plataforma Sayuna. Muy bien. Me permiten un momento, por favor. En estos momentos debo estar compartiendo la interfaz Sayuna. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo voy a ingresar a Sayuna, al código curso con mi usuario y contraseña, al programa de formación, aplicación de normas tributarias en micro y pequeñas empresas. Muy bien, entonces ya me sacó, yo ingreso con mi usuario y contraseña. Perfecto. Entonces es aquí donde yo hago esto, aplicación de normas tributarias en micro y pequeñas empresas. Voy a la tarjeta del curso, espero que cargue, ¿verdad? Esto se llama tarjeta del programa de formación. Muy bien. Vamos a esperar entonces que cargue para que me dé acceso. Vamos a esperar entonces. Aquí vamos a actualizar. Si yo veo que se me está demorando mucho, entonces yo vengo y actualizo. Bien, vamos a esperar que ingresemos al programa de formación. No nos desesperemos, todavía hay tiempo. Muy bien. Cuando nosotros ingresemos, nos vamos a ubicar en la parte central. En la parte central, bien, entonces voy a abrir acá por Mozilla, me voy al navegador Mozilla, más sin embargo voy a dejar pensando allí un momento, pero voy a abrir Sayuna desde el navegador Mozilla. Igual le puede pasar a usted. Entonces usted no se puede desesperar. Usted lo que tiene que hacer es cambiar de navegador o refrescar la página o permitir, o sea, hasta acceder, ¿verdad? Entonces voy a acceder de manera que
pueda yo compartirles ayuna desde Moxina, pero primero quiero acceder desde acá. Voy a ver si acá ya abrió, está buscando, muy bien, no hay preocupación por ello. Acá ya estoy dentro de esa ayuna. Ahora voy a mirar si me permite el acceso al programa de formación. Entonces, bien, acá me lo permitió. Resulta y pasa que yo voy a cerrar aquí un momento y voy a dejar de presentar y voy a presentar, pero lo que está pantalla completa, lo que está acá en Mozilla, por Mozilla. Bien, entonces aquí estoy dentro del programa de formación. Muy bien. Resulta y pasa, voy a cambiar aquí al rol aprendiz, para que usted observe la plataforma Sayuna desde su rol aprendiz. ¿Cuáles son las secciones que yo debo tener en cuenta? Las que se van a ubicar en la parte central, que son estas, todas estas. Bien. Entonces, lo primero es descargar el cronograma. Lo voy a hacer aquí. Y cuando el cronograma se descargue, yo hago lo siguiente. Yo ubico la evidencia. ¿Dónde estamos? En la actividad de aprendizaje 2. Y ubico foro sobre responsabilidades tributarias. Tengo hasta el 19, es el deber ser, pero que mi fecha se extiende. Tengo una fecha límite que es el 30 de mayo para presentarla. Para yo saber qué debo hacer en el foro, yo debo tener en cuenta la guía. Para ello navego dentro del programa de formación y ¿qué hago? Entonces es donde yo voy a mirar la guía de aprendizaje. ¿Dónde está la guía de aprendizaje? En la sección actividad de aprendizaje guía. Mírenla acá. Guía de aprendizaje. Clic aquí para acceder al recurso educativo. Muy bien. Bajo lentamente y ubico la evidencia. ¿Dónde está la evidencia? Mírenla acá. Muy bien, el foro. Bien. Entonces, teniendo en cuenta los diferentes tipos de empresa, de los sectores económicos, usted va a responder. ¿Cuál es la importancia de las responsabilidades tributarias en las MIPYMES? ¿A qué me expongo si no pago los impuestos que me obliga la reglamentación? Menciona algunas obligaciones tributarias que aplican para micro y pequeña empresa y su periodicidad a presentar o pagar. Y mire que aquí le indican los lineamientos, cómo va a ser. Entonces usted para participar, ¿qué hace? Observe entonces. Navego dentro de la sección actividad de aprendizaje guía. Muy bien, aquí estamos. Ubico el nombre de la evidencia. Foro sobre responsabilidades tributarias y doy clic sobre ella. Luego aquí le digo añadir un nuevo tema de debate, como lo ha hecho Andrea, Cristian, Fay, Gloria, Isa, Jacobo, Jenny, etc. Ya han participado en el foro. Muy bien. Entonces, añado un nuevo tema de debate. Aquí yo pongo participación del foro o actividad de aprendizaje 2, evidencia 01, como usted desee. Con estas herramientas usted puede utilizarlas para realizar su participación, teniendo en cuenta que estos interrogantes mencionados. Entonces usted empieza aquí. Buenas tardes, mi querida instructora. Realizo la participación del foro de responsabilidades tributarias y usted empieza aquí, y usted empieza a escribir, buenas tardes o buenas noches, qué sé yo. Usted empieza a escribir las respuestas, la participación de su foro, ¿verdad? Desde su perspectiva. Y luego le dice aquí enviar al foro. Muy bien.
Ya yo envié el foro, participé, al día siguiente reviso si mi instructora me calificó. ¿Y cómo me calificó? Entonces para ello yo me voy aquí al panel de navegación. Miren acá, que se encuentra en la parte lateral izquierda, en la sección calificaciones. Le doy clic allí. Entonces, ¿qué me dice aquí? Bien, sigamos. Entonces aquí en calificaciones yo voy al foro. Entonces aquí foro y aquí usted aquí en calificación en el foro debe obtener también una A. Recuerden que para poderse certificar en cada una de las evidencias, que son 3, solamente 3 una por cada resultado de aprendizaje, usted debe obtener una A. Es decir, usted para certificarse debe obtener 3A en su centro de calificaciones. De lo contrario, no lo va a poder hacer. Muy bien. ¿Dónde se encuentran las sesiones en línea? En la grabación. Navego dentro del programa de formación y me voy a la sección sesiones en línea. Mire aquí. Entonces aquí está. Aquí, más tarde o mañana va a estar disponible la sesión en línea que estamos grabando referente a la actividad de aprendizaje 2. Muy bien, será enviada a los correos y también será enviada a el chat de WhatsApp que tenemos para ello. Y usted la puede mirar acá. Bien, el material de formación usted lo puede encontrar en la sección actividad de aprendizaje guía. Mire que aquí está el componente formativo, micro y pequeña empresa y su responsabilidad tributaria. Clic para acceder al recurso educativo y aquí está todo lo que hemos dicho. Usted le dice aquí ver contenido, va aquí al menú, que responsabilidades tributarias, ahí está todo. Es que yo quiero ver la norma tributaria, aquí está lo de la norma tributaria. Es que yo quiero ver otras disposiciones tributarias, allí las tiene. Es que yo quiero la información confidencial, ahí la tiene. Tiene una síntesis, tiene una actividad didáctica si la quiere realizar, tiene el glosario, tiene un material complementario, puede descargar el material, etcétera. Aquí está todo. No hay motivos para no realizar la evidencia o no hay motivos para no aprobarla. Bien, medios de comunicación, mire el chat de mensajería interna, aquí en el icono de mensaje, o usted puede hacerlo por mi correo electrónico, que ya todos lo manejan, o usted puede hacerlo por el chat que tenemos de WhatsApp o a través del foro de dudas e inquietudes. Para recordar, actividad de aprendizaje guía. Bien, vamos aquí. Entonces, mire que el foro de dudas e inquietudes está en la sección información general. Usted a través de este foro puede expresar una duda o una inquietud. Clic sobre el nombre del foro, añade un nuevo tema de debate, asunto, duda o inquietud, expresa la duda por acá, la que usted tenga, y luego le dice enviar al foro. El instructor tiene 24 horas hábiles para contestarles. Muy bien. Hasta aquí es todo lo que tiene que ver con la actividad de aprendizaje 2. Espero que sea de gran utilidad esta sesión en línea de la actividad de aprendizaje 2. Gracias por su compromiso y les deseo a todos una feliz y bendecida tarde. Voy a estar atenta a los medios de comunicación para resolver cualquier situación que se les haya podido presentar. Vamos a avanzar en el programa de formación, vamos a continuar, vamos a certificarnos. Si ya nos inscribimos, pues vamos a certificarnos. Feliz tarde para ustedes que van a escuchar esta grabación y para sus hermosas familias.